Gloria a Dios. Dios les bendiga. Esta es la segunda clase de la Academia Bíblica Elim, una extensión del Movimiento Misionero Mundial, y que les habla es el hermano David Sánchez de la Iglesia del Movimiento Misionero Mundial de Chulucanas. Gloria al nombre del Señor. Hoy es la segunda lección que vamos a ver el día de hoy. El tema de esta lección es muy interesante. Para entender un poco esta lección tenemos que ver la importancia de la palabra de Dios y de la manera de cómo adquirimos el conocimiento de la palabra de Dios, ¿no? Gloria al nombre de Cristo. Dios nos dejó la Biblia como el manual, como la guía para que todo cristiano pueda guiarse en nuestro caminar hacia el reino de los cielos. Pero ahora, ¿cómo podemos extraer ese conocimiento y cómo podemos obtenerlo? Pues a través del estudio bíblico, a través de escudriñar las Sagradas Escrituras. Y el estudiar la Biblia no es lo mismo que leerla. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuál es la diferencia? Hay muchas diferencias, pero lo que vamos a ver hoy son los beneficios del estudio bíblico. Beneficios del estudio bíblico. ¿Tendrá muchos beneficios de estudiar la Biblia? ¿Será de mucho provecho, muy beneficioso para nosotros los cristianos y aún para los no cristianos estudiar la Biblia? Claro que sí. En esta lección vamos a ver cuáles son los beneficios y aún vamos a ver cuáles son las razones por las cuales todo cristiano debe estudiar la Biblia. Muy bien, continuemos. El contenido de la clase del día de hoy está basado en dos partes. La primera es ¿por qué estudiar la Biblia? Gloria al nombre del Señor. Ya en el transcurso de la lección del día de hoy vamos a comprender cuáles son las razones que nos motivan y nos deben de motivar a estudiar la Biblia. La segunda parte de este contenido, de esta lección, es cuáles son algunos de sus beneficios. Muy bien, vamos continuando. La primera, ¿por qué estudiar la Biblia? Hay muchas razones por las que todos deben estudiar la Biblia. ¿Cuáles son algunas de ellas? Vamos viendo. Aquí tienes 3 de ellas. ¿Serán 3 las únicas razones que nos motivarán a leer la Biblia? Lógico que no, pero en esta clase vamos a ver 3 principales en las cuales se engloban, encajan muchas y de las cuales se desprenden muchas más. La primera es que es un privilegio. El estudiar la Biblia es un privilegio. ¿Será un privilegio? ¿Por qué será un privilegio? Ya vamos a verlo más adelante. La número 2, la segunda razón, es una forma de crecer espiritualmente. Es una parte del crecimiento, de la formación. Ojo que el crecimiento no se refiere solamente al tiempo de permanencia en el cristianismo, sino a la madurez que uno adquiere en estos caminares que son por la palabra de Dios. Por eso es que tenemos como una de las razones de estudiar la Biblia, es una forma de crecer espiritualmente. Número 3, para conocer a Dios y aprender de su plan de salvación. Miren, cuando uno estudia la Biblia va a conocer a Dios. ¿De qué manera? Ya lo vamos a ver. Muy bien. La primera razón, ¿cuál es? Es un privilegio. ¿Por qué será un privilegio? La oportunidad de conocer un miembro de la familia cristiana. Cuando uno llega a la iglesia, conoce a muchos hermanos de diferentes clases sociales, de diferentes formas de pensar. Gloria al nombre del Señor. Pero en Cristo tenemos un solo camino, una sola meta, gloria al nombre del Señor, que queremos llegar. Entonces, personas distintas, de diferentes contextos, de diferentes clases sociales, ahora están en un mismo camino y con un solo pensamiento en Cristo, ¿verdad? Y el conocerla nos hace familiarizarnos, porque tenemos el mismo propósito, seguimos al mismo Señor. Haber recibido una invitación de Dios mismo para ser sus hijos y vivir para siempre con Él. Cristo a través del Evangelio nos invita a conocer a Dios. Si uno leyera toda la Biblia se daría cuenta de cómo Dios a través de muchas situaciones que Él permitió en el Antiguo y el Nuevo Testamento estuvo atrayendo el hombre hacia Él. Y
En el Nuevo Testamento vemos como Cristo en su advenimiento es la obra cumbre del Señor Dios Todopoderoso para atraer a la humanidad a Él, a la salvación, al conocimiento de Él, a que entiendan que Él los ama. Entonces, a través de la Biblia uno recibe una invitación de Dios. Ahora ya no tenemos a Cristo físicamente. Ahora ya no tenemos la presencia de Cristo corporalmente hablando, sino que ahora lo tenemos a través de su palabra. Y digámoslo así, que la Biblia es una carta, una invitación de Dios a que lleguemos a Él, nos acerquemos a Él, para ser ¿qué? Sus hijos. Y no solamente ahí, sino para vivir para siempre con Él. Ese es el propósito de Dios y el propósito de la Biblia. Gloria al nombre del Señor. Por eso es que es una razón, es un privilegio, ¿verdad? Gloria al Señor. El número 2 es una forma de crecer espiritualmente. Ahí tenemos a un niñito, en el fondo detrás de él vemos la cinta métrica que nos hace que está midiendo la estatura. ¿Y qué es la estatura? El crecimiento se ve a través de ella. Cuando no hay un crecimiento en la estatura, pues hay un problema patológico. Es una patología en las hormonas del crecimiento. Entonces, llevándolo a términos espirituales, el cristiano debe de crecer. Gloria al nombre del Señor. Y vemos al costadito las imágenes de los alimentos por los cuales este niño debe de ingerirlos para poder crecer normalmente. Si un niño no se alimenta bien, no será normal su crecimiento. Entonces el cristiano, si no se alimenta, gloria al Señor, no va a crecer bien. Va a tener problemas de crecimiento. Gloria al nombre del Señor. ¿Y cuál es el alimento del cristiano? Es la palabra de Dios, es la Biblia. Y no es solamente leerla por cumplir, leerla solamente para sentirnos satisfechos que ya hemos cumplido con nuestro deber de leer la Biblia. No, sino es inquirirla, es escudriñarla, es meditarla. Es allí donde se adquiere el crecimiento. Y no solamente eso, sino también llevarla a la práctica. Gloria al Señor. En el texto dice, así como los niños necesitan alimentos para crecer sanos y fuertes. Ahora, uno puede crecer, pero desnutrido. Uno puede crecer, pero débil, bendito el nombre del Señor, y aún crecer mal. Entonces, en el cristianismo, Dios también lo ve de la misma manera. Porque cuando el cristiano se acerca a Dios y empieza a escudriñar la palabra, le empieza a estudiar y le empieza a cumplir, empieza a crecer en fe, en fundamento, en gracia, y esa persona no será movida. Gloria al Señor. Tenemos un texto bíblico muy importante y muy conocido por muchos. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Nuestra comida espiritual es la Biblia y leerla nos alimenta. Ya ustedes en su casa lo pueden leer, este texto bíblico. Gloria al Señor, amén. Ahora, tenemos otros textos, que es Juan 5:39, que habla del escudriñar. Juan 6:51, gloria al Señor. A medida que leemos la Biblia, vamos conociendo mejor a nuestro Salvador Jesucristo. ¿Será verdad esa, gloria al Señor, esa proposición? ¿Será verdad lo que es el texto? Lógico que sí. A medida que leemos la Biblia vamos conociendo mejor a nuestro Salvador Jesucristo. ¿Podemos conocer a Cristo a través de la Biblia? Claro que sí. La Biblia nos muestra las características de la persona de Cristo. Porque Dios es una persona y como persona tiene características, tiene cualidades que lo hacen diferente a las demás. ¿Y dónde encontramos esas cualidades que lo hacen diferente a los dioses de los islámicos, que lo hacen diferente a los dioses de los hindúes, que lo hacen diferente a los dioses de yeso o de cartón? ¿Dónde las encontramos? ¿En una religión? No, las encontramos en la Biblia. Por eso es que es una forma de crecer espiritualmente y es una razón muy fundamental sin la cual el cristiano no va a crecer en su fe. Su fe va a ser débil. Por eso es que hay muchos cristianos que a veces se desalientan, no encuentran una motivación para seguir adelante. ¿Por qué? Porque no estudian la Biblia y no la ponen en práctica, por ende no crecen y no se fortalecen en su fe.
Gloria al nombre del Señor. Por eso es una razón. Es una razón. ¿Por qué? Porque es una forma de crecer espiritualmente. Ahora, la tercera razón era para conocer a Dios y aprender de su plan de salvación. En la segunda razón veíamos una parte, en la parte final, que nos mostraba que conocíamos a Dios. Pues a través de la Biblia, el manual, digámoslo así, que Dios nos dio al ser humano, ahí aprendemos también cómo es Dios. Gloria al nombre del Señor. La Biblia es una carta de amor, ya lo hemos visto, porque nos cuenta del amor de Dios para nosotros. A través del amor de Dios que leemos en la Biblia, ¿qué estamos entendiendo de una persona, de Dios? ¿Qué característica de esa persona entendemos? Es que Dios es un Dios amoroso. Gloria al Señor. ¿Eso qué? Es conocer a la persona de Dios. Es conocer a Dios. Es conocer las características de Dios. Gloria al nombre del Señor. Porque nos cuenta del amor de Dios para con nosotros. Un texto bíblico tan conocido, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios este mundo que nos dio a su Hijo unigénito, para que todos los que crean en Él no se pierdan, mas tengan la vida eterna. Mira, ¿qué aprendemos del amor de Dios? Aprendemos en la Biblia a conocer a Dios de una manera muy amplia. Para conocer a Dios no tenemos que verlo a través de una imagen o imaginarnos una forma corporal y plasmarla en una imagen de yeso, de cartón. Gloria al Señor. O no necesitamos una evidencia fotográfica o de video que nos digamos, mira, aquí está Dios, lo hemos grabado, para decir así es, así no. Las características que nos muestra la Biblia es más que suficiente para conocer al Señor. Gloria al nombre del Señor. Nos da instrucciones de cómo vivir y promete algún día que viviremos con Dios por toda la eternidad. ¿Eso ya qué es? Es su plan. Gloria al Señor. Dios no es un Dios que hizo de la improvisación o de la casualidad, o porque de repente vamos a ver lo que sale, vamos a hacer esto. No, Él planificó perfectamente lo que tenía que hacer en el tiempo establecido, minuciosamente lo fijó y lo hizo. Alabados el Señor. Por ejemplo, en el tiempo de Daniel, cuando estaban bajo el cautiverio de los babilonios, los reyes de Babilonia, de los medos, de los persas, aún los griegos, fueron monarquías muy impositivas, monarquías muy tiranas. Gloria al Señor, que le prohibían absolutamente adorar a otros dioses sino a los de ellos. Y si ellos no hacían eso, pues tenían orden de muerte. Imagínense en esos momentos el advenimiento de Cristo. No hubiese podido desarrollar su ministerio, porque esas personas iban a prohibir rotundamente. Pero en cambio en el Imperio Romano fue lo contrario, que fue en ese tiempo que vino Cristo. ¿Por qué? Porque el Imperio Romano, de una manera de mantener a todas las naciones que estaban bajo su poderío, es que les permitía adorar a sus imágenes, a sus dioses, a su forma, tener sus costumbres, que ellos sigan haciendo su vida como lo hacían en sus pueblos, con tal que den tributos y honra al César. No le importaba nada más. Por eso es que cuando vino Cristo para los romanos no fue una amenaza. Para los romanos no era un problema Cristo. Para los fariseos, para los religiosos era un problema. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que Dios dio cumplimiento a su plan perfectamente en el tiempo determinado, en el contexto adecuado apareció Cristo. ¿Eso qué es? Un plan muy bien estructurado. ¿Y dónde lo encontramos? Pues en la Biblia. Entonces es una razón porque aprendemos el plan de la salvación. Y usted lee la Biblia desde Génesis, el capítulo 3, Dios promete que de ahí levantaría de la mujer una simiente que le chancaría la cabeza a la serpiente, ¿verdad? Y ese plan lo vemos cumpliendo y vemos como aún la influencia de Satanás quiso destruir a la nación judía porque de ahí iba a venir Cristo, pero el plan fue llevando su curso, nadie se lo impidió. ¿Y cómo no lo va a aprender? ¿Cómo uno va a aprender esa maravillosa experiencia de los planes y los pensamientos de Dios? Es a través de la Biblia, amado hermano y amado amigo. Por eso es una razón muy fundamental estudiar la Biblia. Muy bien. Tiene un mensaje personal de Dios. Mira, el estudiar la Biblia
pueden muchos estudiarla, muchas personas, diferentes contextos, culturas, aún instrucción académica, y hay un mensaje para ellos. Gloria al Señor. Amén, miren. Y aún pueden leer el mismo texto muchas personas de diferentes formas y pensamientos y pueden encontrar mensajes distintos a través de ese mismo texto. ¿Por qué? Porque tiene un mensaje personal de Dios para con el ser humano. Cuando estamos tristes, ¿qué nos hace la Biblia? Nos anima. Amén, nos anima. Y nos enseña que todos somos de mucha importancia para Dios. Gloria al nombre del Señor. Al estudiar la Biblia aprendemos de sus promesas para nuestro futuro y para el presente. Amén. Eso nos muestra la palabra de Dios. Cuando uno no llega a comprender esto, su fe es corta. Su fe se ve truncada en los problemas. ¿Por qué? Porque no conoce las promesas de Dios. Aún porque no sabe cómo son los tratos y las formaciones que Dios nos tiene que dar para ir creciendo en los caminos de Cristo. Alabanza al Señor. Y al no conocer eso, en una prueba, pues se va a frustrar. Pero es una razón estudiar la Biblia, amado hermano. Gloria al nombre del Señor. Ahora vamos a la segunda parte. ¿Cuáles son algunos de sus beneficios? Para esto hemos hecho un acróstico con la palabra beneficios. Bendito el nombre del Señor. Pues en la primera palabra o letra, perdón, es la B, que viene la bendición. Un beneficio, acuérdense que estamos viendo los beneficios. Antes vimos las razones. Ahora en los beneficios, ¿por qué es un beneficio? Porque es una bendición. Porque es un estímulo. Ya vamos a ver. Es nutrición. ¿Qué más? Exactitud. ¿Qué más? Fundamento. ¿Qué más? Influencia. Cercanía a Dios. Instrucción. Ofrecimiento de gozo. Y por último, seguridad. Mire cómo se formó nuestro acróstico. Lógico que hay muchos beneficios múltiples, ¿verdad? Pero en estos hemos tratado de hacerlos porque vamos a través de ellos a descubrir cómo de ellos se desprenden muchos más beneficios. ¿Ven? Y tratando de hacerlo de esta forma más didáctica y más atractiva, gloria al Señor, para que podamos comprender los beneficios de las cosas de Dios, haciendo este acróstico. Y vamos a empezar por el primero. Algunos beneficios tenemos que es una bendición. Dios desea lo mejor para nosotros. Eso no hay duda alguna. Gloria al nombre del Señor. Dice la Biblia que los pensamientos de Dios para con nosotros son de bien y no de mal. Muchos dirán, pero ¿por qué entonces pasó problema? Gloria al nombre del Señor. Al escudriñar la palabra de Dios podemos entender que son procesos que Dios nos va a hacer pasar para la postre hacernos bien. Gloria al nombre del Señor. La Biblia nos enseña de la bendición más grande, el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. No hay otro libro, no hay literatura en todo el mundo que te muestre la salvación, o que te dé la salvación, porque la Biblia dice que Cristo dijo: escudriñad las escrituras porque en ella os parece que está la vida eterna. Habrá muchos libros cristianos que te hablen de cómo buscar a Dios y todo eso, pero todos, absolutamente todos, han sido desprendidos de la Biblia. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso es un beneficio, es una bendición. Porque es un estímulo. Gloria al nombre del Señor. La palabra de Dios está llena de estímulo y ánimo, que contextualmente vienen a ser sinónimos. ¿Para quién son ese estímulo y ese ánimo? Para todos nosotros. En ella nos muestra ejemplo de su cariño y de sus promesas de cuidarnos. Amén, gloria al nombre del Señor. Pues en la palabra de Dios, uno de los beneficios es que a través de las promesas, a través del aliento que nos da la palabra, nos estimula y nos anima ¿a qué? A seguir adelante. Pues si uno no estudia la Biblia, no va a tener esa bendición. Gloria al nombre del Señor. Nutrición.
y ahí tenemos un pancito dibujado. La Biblia es el pan de vida, es la comida que mantiene nuestras almas con vida. A medida que leamos y la practiquemos, recibimos salud y fuerzas para el alma y el cuerpo. ¿Ve? En el nombre del Señor. La Biblia dice que aún nuestros huesos, esta palabra es refrigerio a nuestros huesos. Gloria al nombre del Señor. Dios da fortaleza y salud a nuestro cuerpo y aún mucho más a nuestro espíritu. Pero ¿cuándo vamos a obtener eso, amados hermanos y amigos? Cuando nos dediquemos también y demos tiempo a leer y a estudiar la palabra de Dios y a practicarla. Porque a medida que la leemos y la practiquemos, recibimos salud y fuerzas para el alma y el cuerpo. Por eso es una nutrición. Seguimos con otra parte del acróstico. Gloria al Señor. La exactitud. Gloria al nombre de Cristo. La exactitud es una palabra que tiene una profundidad muy amplia. La exactitud de la Biblia es la veracidad de la respuesta a nuestras preguntas más importantes. Gloria al Señor. La Biblia nos da el significado y el propósito de nuestra vida. Amén. Todos nosotros, aún antes y aún dentro del cristianismo, tenemos preguntas que son muy cruciales, que a veces aún nos da temor de atrevernos a preguntarlas porque pensamos que no hay respuesta, pero la Biblia sí nos muestra una respuesta. Antes de conocer a Dios, ¿cuántos decían existirá el cielo, existirá el infierno? Pero ¿dónde encontramos despejadas esas dudas y aún explicadas esas preguntas? Es en la Biblia, amado hermano. Gloria al nombre del Señor. Es la Biblia que nos enseña a través de eso. Gloria al nombre del Señor. La Biblia nos da el significado y el propósito de nuestra vida. ¿Por qué el ser humano se siente ese vacío? ¿Por qué el ser humano no encuentra un propósito por más que pueda realizarse en esta vida? Es porque nunca se ha interesado en leer la Biblia y saber qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Porque el único que conoce a perfección nuestro organismo, aún nuestra forma de pensar, nuestro carácter, nuestro temperamento, es Dios. Y Él sabe también para qué razón fue creado y con qué propósito fue creado el ser humano. Eso está en la Biblia, amado amigo. Gloria al Señor. Por eso en la Biblia tenemos una exactitud inigualable. Gloria al nombre del Señor. Toda teoría científica que contradiga la Biblia se cae por sí sola. No hay ninguna ciencia que pueda refutarle a la Biblia. La filología, la antropología, la arqueología, único que han hecho es descubrir lo que la Biblia ya decía hace tiempo. Gloria al nombre del Señor. Amén. Gloria al nombre de Cristo. Mire, todo eso ya Dios lo decía muchos años atrás. Pero ¿qué ha hecho la ciencia? Simplemente hallar algo que ya estaba dicho hace tiempo. Gloria al nombre de Cristo. Amén. ¿Eso qué? Exactitud. Bendito sea el nombre del Señor. Muy bien, continuemos, que el tema está muy interesante. Seguimos con el siguiente beneficio de la parte del acróstico. Fundamento. Pues el fundamento es una palabra que es un inicio de una construcción en su original. En la construcción, en la ingeniería, el fundamento es la principal base, o las bases se le llama el principio, sobre el cual va a recaer todo el peso, todo el esfuerzo de la estructura. Bendito sea el Señor. Y esto a la vez va a ser transmitido al suelo. Gloria al nombre del Señor. Amén. Ahora, ¿cuál es el fundamento que nos da la palabra de Dios como un beneficio? Un fundamento es algo sobre lo cual se edifica. Ahora, ¿cuál es el fundamento del cristianismo, del cristiano? Cristo dijo que su palabra es un fundamento seguro para lo cual creemos y para el modo en que vivimos. ¿Ve, amado amigo? La palabra de Dios viene a ser el fundamento de la fe del cristianismo. Si no hay palabra de Dios, no hay fundamento. Y en una estructura sin fundamento
es una estructura muy débil. Alabado sea el Señor. Usted debe de saber normalmente, no sé de qué lugar sea usted, pero si estamos a un lugar con un riesgo sísmico promedio elevado o quizás moderado, una estructura sin fundamento, sin cimientos, sin bases, pues no va a resistir nada. Aún las cargas del viento pueden traerse abajo esa estructura. Gloria al nombre del Señor. Mire, amado amigo, entonces en el cristianismo, si no hay fundamento, si el fundamento de la fe del cristiano no está puesto en la palabra de Dios, pues no podremos resistir. ¿Resistir a qué? A las pruebas. Gloria al nombre del Señor. A los ataques, a las tentaciones. Vemos el ejemplo de los dos cimientos que Cristo habló en el Sermón del Monte. Que había un hombre que fundó en la roca y otro que fundó en la arena. Gloria al Señor. Mire, amado amigo. Por eso la Biblia, uno de sus grandes beneficios es que nos da fundamento a través de la palabra de Dios. Si uno lee la palabra de Dios y la practica y tiene fe en lo que ella nos enseña, se va a convertir en un fundamento muy sólido. Gloria al nombre del Señor. Amén. Influencia. Gloria al nombre del Señor. Influencia. Es la influencia que nos guía hacia las buenas acciones por medio de su palabra. Dios nos inspira fe para salvación. Mire, por medio de su palabra, Dios nos inspira fe. Amén. Cuando uno lee la Biblia encuentra actos, hechos, acontecimientos que han marcado aún la historia del pueblo de Israel, como la salida de Egipto, inclusive hechos ya dentro de la cautividad, como Daniel y sus compañeros en el tiempo del reinado de Nabucodonosor, en los cuales uno puede ver y experimentar cómo Dios los pudo librar. Y en Cristo también. ¿Eso qué nos hace? Nos inspira, nos inspira ¿a qué? A tener fe. ¿Ve? Dios nos inspira a tener fe en la palabra de Dios. Por eso dice, Dios nos inspira fe para salvación. Si uno no lee la Biblia, no va a sentir la inspiración de la Biblia. Al leer la palabra de Dios, Dios nos va a inspirar, amado hermano, amigo, nos va a inspirar a tener la fe en Él, en la salvación, en su palabra. Gloria al Señor. Por eso es un beneficio que nos influencia a la fe en Cristo Jesús. Otro beneficio, sigamos con el acróstico, es la cercanía a Dios. La Biblia nos acercará a Dios. Aquellos que han experimentado estudiando la Biblia, leyendo la palabra de Dios, podrán dar al 100% que esto es verdad. Gloria al Señor. Sentimos a Dios cerca de nosotros cuando leemos su palabra. Amén. Esa es una realidad. Él está allí y nos habla personalmente. La Biblia en Hebreos dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Amén. Mire, esto es algo que no lo tiene cualquier libro. Usted puede leer un libro muy interesante de cultura, de historia, cualquier novela literaria que usted pueda leer, puede ser muy interesante, pero no se comparará jamás a la Biblia, a la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque esta Biblia ha sido inspirada por Dios. Amén. Y al ser inspirada por Dios, cuando la leemos, el Señor está cerca de nosotros. Sentimos su presencia. Por eso es un beneficio leer la palabra del Señor. Otro beneficio que se desprende del acróstico, instrucción. La instrucción pues es muy fundamental. Una persona sin instrucción no va a hacer las cosas bien. Bendito el nombre del Señor. Amén. La palabra de Dios nos instruye sobre cómo vivir. Nos enseña cómo vivir la vida cristiana. ¿Ve? Nadie que llega al cristianismo sabe al 100% cómo llevar su vida ahora. Lejos de Dios, uno vivió de muchas formas, aún mal formado, espiritualmente, socialmente, culturalmente, estuvimos destruidos.
Claro que no todos, pues hay personas que fueron cultas, educadas, pero aún con todo, espiritualmente no sabíamos cómo conducirnos. Pero a través de la palabra somos instruidos. Amén. ¿A qué? A cómo vivir. Amén. A cómo vivir la vida cristiana. La Biblia aún, por más que la persona haya sido un antisocial, por más que una persona haya sido un relegado de la sociedad, de repente un delincuente, un drogadicto, a un orate, un loco, llegando a Cristo, la Biblia nos enseña cómo comportarnos con nuestros padres, nos instruye a cómo comportarnos en la sociedad contra nuestras autoridades. La Biblia nos instruye a cómo comportarnos, cómo vivir el cristianismo para con Dios, para con la iglesia. La Biblia está llena de instrucciones para los niños, los adolescentes, jóvenes, damas, caballeros, esposos, aún hasta los ancianos. La Biblia es un libro de instrucción. Alabado sea el Señor. Amén. Entonces es un beneficio incalculable. Es una instrucción completa la Biblia. Aún nos instruye a cómo llegar al reino de los cielos. Amado amigo, gloria al nombre del Señor. Es un beneficio muy fundamental. Amén. Continuemos. Ofrecimiento de gozo. Y tenemos la carita feliz. Cuando estábamos sin Cristo, era un gozo pasajero, pero ahora en Cristo tenemos gozo verdadero. O tenemos gozo verdadero al leer la Biblia. Amén. Aún sus instrucciones nos producen gozo, porque sabemos que son dadas para nuestro bien. Eso es lo que obtenemos a través de la palabra de Dios. Cuando uno lee la Biblia, obtiene gozo verdadero, porque sabemos que lo que nos está hablando Dios es para nuestro bienestar futuro. Gloria al Señor. Muchos dirán, ustedes los cristianos son personas del pasado o anticuados, con un libro tan antiguo lo tienen ahí. No, déjeme decirle que nosotros vivimos en el futuro. ¿Por qué? Porque estamos esperando el reino de los cielos. Mucha gente vive en el pasado del pecado, todavía siguen en el jardín del Edén, en su pecado original. Alabanza al Señor. Por eso al leer la Biblia nos va a producir mucho gozo. Amén. Gloria al Señor. Así que es tiempo de empezar a estudiarla. Seguimos. Otro beneficio más. La seguridad. Amén. ¿Quién no quiere tener seguridad? Seguridad en tus sentimientos, seguridad aún en tu fe. Gloria al Señor, porque llegará un momento que en la vida cristiana nuestra fe va a ser probada. Y hay que tener seguridad. ¿Y qué es lo que nos va a dar esa seguridad? Pues la palabra de Dios. Amén. Encontramos seguridad verdadera en la palabra de Dios a medida que nos guía al refugio en Cristo y a un hogar eterno en los cielos. Esa es nuestra seguridad. Nos permite, gloria al Señor, conocer lo que Cristo nos ofrece, su refugio, que a través de él podemos vencer cualquier prueba, tentación. La Biblia dice que con la prueba también Dios pone la puerta de salida. Mire, gloria al Señor. Y aún nos guía a un hogar eterno en los cielos. Esa es la seguridad que nos brinda la Biblia. Pero si uno no lee la Biblia, si uno no la coge, uno estudia la palabra de Dios, se dedica a hacer otras cosas, uno tiene que apartar tiempo durante toda su vida para hacerlo. Todo su día, aunque sea un tiempo, una hora o algo más, o uno puede terminar el espacio también. Si no, no habrá seguridad. Gloria al nombre del Señor. Maravilloso es Cristo. Bueno, mis amados amigos, hemos llegado a la parte final de esta clase. Espero les haya gustado. Gloria al Señor. Quisiera hacer una oración para darle gracias al Señor. Padre amado, te damos las gracias en el nombre de Jesucristo por esta bendición que nos ha permitido esta clase. Espero que sea de mucha bendición y estímulo y de gozo. Que Señor, que a través de esta palabra muchos empiecen a estudiar tu Biblia y a practicarla. Y Señor amado, que conozcan tu plan, tu amor, cada día conozcan de tu presencia y puedan crecer en la fe. El que no te conoce, que te reciba, y aquel que ya te conoce, Señor, que siga adelante, confiando y afianzando su fe en ti, Señor, a través de tu palabra. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. No se olviden, esta es la primera lección. Me había confundido al inicio. Gloria al nombre del Señor. Ya estaremos colgando más lecciones. Espero que puedan seguir a través de las redes sociales. Y para nosotros será una bendición, un privilegio seguir transmitiendo bendición. Acuérdense que la Academia Bíblica Elim es una extensión del movimiento misionero mundial
Y soy el hermano David Sánchez desde Chulucanas. Que Dios les bendiga.